Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Va. Maduro. Sí. Va. Sí. Y lo dije yo hace 6 meses. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco en este inicio de semana, inicio de año y con muchas novedades, sobre todo en el tema geopolítico, lo que acaba de suceder hace un día, prácticamente 2 días, porque aconteció en la madrugada cuando detienen a Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Otros dicen que es un presidente legítimamente electo por el pueblo. En fin, hay opiniones divergentes. El hecho es de que durante 26 años el pueblo venezolano, después de que Hugo Chávez asume el poder, pues ha estado sometido, subyugado. Las empresas fueron despojadas de su patrimonio, de sus activos, y ellos tomaron el control. El ejército, el poder ejecutivo tomó el control. Y hace unos días, hace 2 días, día y medio, el segundo dictador, porque primero fue Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, fue, y yo lo digo entrecomillado, extrañamente detenido, porque aquí hay algo de fondo, extrañamente detenido en un búnker, sin mayor problemas, fue detenido, se lo llevaron a Estados Unidos y en estos momentos ya está enfrentando un juicio por narcotráfico, terrorismo y una serie de delitos que le están fincando. Otros dicen, detrás de esto está el petróleo. Pero ¿qué le parece si aprovechamos la presencia del senador Toño Martín del Campo? El tema era platicar con él sobre otros temas, pero evidentemente el gran tema, el tema central en este momento es la detención de Maduro y lo que conlleva para nuestro propio país, que somos el vecino de Estados Unidos, que fue el que ejecutó la operación. Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. El cártel de los soles le llaman a ese grupo delincuencial, Toño. Así es, sí, claro. Que estuvo enviando durante más de 20 años drogas hacia Estados Unidos a través de países centroamericanos, la península sur de México, en Quintana Roo específicamente, y de ahí hacia Estados Unidos. Y hay unos señores, unos distinguidos mexicanos en la corte de Brooklyn que están siendo procesados. Así es. Está el Chapo, está no sé, el Mayo no sé dónde el Mayo, bueno, todos están los hijos del Chapo, los Chapitos. Todos están siendo sentenciados o procesados no han sido sentenciados, procesados en el edificio que se encuentra en el estado de Nueva York. Ahí también está Caro Quintero, ahí hay otros, hay un peruano, un ecuatoriano, hay varios delincuentes. Ahora llega Nicolás Maduro, sí, claro. Su esposa, no sé de qué la acusen, pero también a la esposa ya se la llevaron. Y esto nos cambia todo, Toño Martín del Campo. Todo nuestro proyecto del año 2026 ya se movió. ¿No crees? Pues yo diría que no tanto, ingeniero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo lo comenté en una conferencia de prensa, si no mal recuerdo, yo estuve en Washington, fue antes de septiembre, antes de iniciar el periodo ordinario, fue en agosto, si no me recuerdo, en agosto, tuvimos unas reuniones, por un lado, la reunión oficial, la Cámara de Comercio, sí. Tuve reunión con el embajador, Esteban Moctezuma, tuve una reunión con el ex embajador y también igual con personas diplomáticas, que esa no saqué ni información ni foto como tal, pero bueno, pues la reunión fue muy importante. ¿Y a qué me refiero que fue una reunión muy importante? Porque ellos están en el panorama muy claro y muy concreto de todo lo que es el mundo y por supuesto de
América como tal. ¿Cómo llega la droga? ¿Cuánto droga llega? ¿Qué tanto ha afectado la economía de lo que es Estados Unidos y lo que ha afectado también igual a las muertes que han tenido en ese país? Y sabemos que igual Estados Unidos desde hace muchos años es un gran consumidor precisamente de lo que es la droga. Pero últimamente, bueno, pues se ha ido migrando hacia otro tipo de drogas. ¿Por qué? Porque era primero la marihuana, posteriormente era la cocaína y hoy es el fentanilo. Y cada vez más... Hay una nueva, Toño, el miércoles la vamos a presentar, bueno, Sí. no la droga, pero la nueva droga que está moviendo Sinaloa, el cártel de Sinaloa con el cártel de los soles, se llama China White, es la nueva, es una mezcla de fentanilo con heroína mexicana. Ay, canijo, o sea, Superpotente. Superpotente, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces eso es lo que ha estado moviendo lo que es el pandero, como luego se dice, ¿no? Y en ese mapa, con esa relación, dijo, bueno, a nosotros nos interesa el que México ayude, el que México también igual salga de este problema. Se le ha mandado decir, o en las reuniones que han tenido, hacia lo que es la presidenta de la República, dice a Claudia Sheinbaum, así es, dice, vemos una pues una resistencia a querer tener ese tipo de apoyo, dice, cuando realmente tienen ellos en lo que es nuestro país un problema. Dijo, pero ha empezado a existir voluntades a través de el secretario de Seguridad, quien es el enlace, es Omar García Harfuch, quien ha actuado a través de presión de Estados Unidos, para un lado, para agarrar algunos cárteles y la otra para incautar lo que es la droga. Y en ese momento... Por presión. Por presión. Antepones la palabra, claro, por presión. Claro, así es. ¿Por qué? Porque lo vimos en el otro sexenio, en donde simple y sencillamente no se decomisaba nada de droga y ni tampoco ningún cártel. ¿Qué es lo que nos da indicios? No sé, digo, eso le corresponderá a las autoridades, de que pues había algo de complicidad. Bueno, pero entonces se ve todo lo que es el panorama desde Colombia, cómo operan algunos países, y uno de ellos, por supuesto, es a través de Venezuela y también igual Cuba. Algo de Cuba también igual. Por años ha sido trampolín. Exactamente, o sea, lo utilizan pues como trampolín. Y entonces ellos comentaban, a ver, Maduro va a caer o él se va exiliado hacia lo que es otro país. Hace 5 meses lo comentaba en la reunión que tuviste en Estados Unidos. En Estados Unidos, y yo comenté precisamente aquí en Aguascalientes, dije, a ver, va a pasar esto. Dice una conferencia y de una prensa, conferencia lo recuerdo perfectamente. De prensa, sí. Así es, y en algunas entrevistas. Y inclusive recuerdo muy bien, porque hay una canción de los Tigres del Norte que dice, se te borró la sonrisa. Dije, bueno, es que a algunos mexicanos se les va a borrar lo que es la sonrisa. ¿Por qué? Porque en Palenque se le va a borrar exactamente, a alguien. Sí. Pero dicen que también igual hay algunos gobernadores que están metidos Sinaloa, en este Sonora, tema de lo que es el narcotráfico. Por lo tanto, bueno, pues es cuestión de actuar. Eso es lo que ha pasado. Ellos comentaron que finales del 2025 se iba a actuar. No se actuó así, se actuó hasta de a tiro los primeros días de este año 2026. Por lo tanto, bueno, pues toda esa información que nos proporcionaron o que nos dieron o en confianza que nos dijeron, a ver, hay esto, creo que está surgiendo efectos. Y yo lo vi desde el primer momento en que México empieza a hacer algunas acciones en contra de lo que es el crimen organizado, pero Estados Unidos no está satisfecho con las acciones que está haciendo México. Ojo, es muy importante. Lo ha dicho, lo ha reiterado. Y no nada más, a ver, en su momento fue eso, pero al día de hoy, o sea, después de ver, como luego se dice, esa película y después de esas reuniones, bueno, pues me doy cuenta de que todavía el presidente el día de antier, si no me recuerdo, dice, a ver, México, yo le he dicho que si necesita ayuda, nosotros le ayudamos y se ha negado. Renuente. Se ha negado a mandar elementos de ayuda. Entonces, bueno, pues no sé qué es lo que esté pasando o por qué. Lo que yo siempre he dicho y lo que yo comenté en esa conferencia de prensa es de que yo estaba de acuerdo en que se formalice un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, porque lo que ha dicho la presidenta y los de la 4T es de que cómo van a violar la soberanía.
No, es que en ningún momento se va a violar la soberanía. En un acuerdo bilateral, porque ellos traen todo lo que es el radar, como luego se dice, cómo operan, quién opera, desde dónde operan. Y la otra, por supuesto que tienen mucha información. ¿Por qué? Porque tienen allá al Chapo, tienen al Mayo y tienen otros quienes operaban el cártel. Todo. Exactamente. Entonces, y unos de ellos van a ser testigos protegidos. Sí. Entonces, van a dar toda la información. Sí. Yo considero que la presidenta debe de tomar la decisión de decir, ok, ¿sabes qué? Aquí está toda la información, cómo le hacemos, cómo colaboramos. Pero, como luego se dice, siempre hay un pero, pues tiene la presión, yo creo que de la persona que salió, en este caso de López. Y en ese sentido, pues ella está con la espalda contra la pared. ¿Por qué? Porque por un lado está presionando a Estados Unidos, pero por el otro lado también igual está presionando, me imagino que Macuspana. ¿Para qué? Para que no se hable nada, para que no se diga nada y que todo permanezca en secreto. Entonces yo creo que viene un parteaguas muy importante en este 2026. ¿Y a qué me refiero? En este parteaguas es decir, a ver, o México quiere ayudar y colaborar con Estados Unidos para que termine la inseguridad con un acuerdo, y lo resalto y lo recalco, porque ya ves cómo son los fanáticos de la 4T. Lo recalco, un acuerdo bilateral sin que se viole la soberanía. Yo sí estoy de acuerdo y seremos unos promotores, y lo hemos dicho desde el Senado de la República. En ningún momento va a haber ninguna violación a nuestra soberanía si hay ese tipo de acuerdo. Pero ojo, pero también igual, si no se llega a ese acuerdo, ¿por qué? Porque tenemos que firmar el Tratado de Libre Comercio, la revisión, y va a ser en junio. Así es. Primero, fíjate, Rodolfo, que habían dicho ellos que este acuerdo del Tratado de Libre Comercio, la revisión del tratado, lo quería Donald Trump inmediatamente entrando, cuando él entraba. Ahora no, ahora Donald Trump está alargando hasta el último tiempo. ¿Por qué? Porque él sabe que es una herramienta económica de presión hacia lo que es nuestro país. Y yo lo que he comentado, que a Estados Unidos le interesan dos cosas. Uno, el tema migratorio y el tema de las drogas. El tema migratorio, afortunadamente, ya se controló. ¿Por qué? Porque con las acciones que ha implementado Estados Unidos y las acciones que ha implementado nuestro país, porque se mandaron varios elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, y con eso mitigó, y hoy no vemos tantos migrantes que van en el tren o que están pasando por nuestro país. Entonces, ese tema como que ya se está controlando. Pero el que no se ha controlado es el tema de la inseguridad, pero sobre todo lo que es el narcotráfico. En ese momento, si no se controla esto, por supuesto que Estados Unidos va a seguir presionando. Sí. Aunado a eso, y fíjate que hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque llegó al Senado de la República una el oficio, pues, es como hicieron es el protocolo, una solicitud para hacer un periodo extraordinario. Sí. Estados Unidos hace una invitación a lo que es nuestro país para llevar a cabo un curso de adiestramiento. ¿Cuándo hicieron esa solicitud, Toño? Esa solicitud se hizo, no tengo ahorita el dato exacto, pero fue el otro año, finales del otro año. Están exactamente pidiendo autorización al Senado, así es, para que llegaran elementos norteamericanos, marinos, así es. Eran los marines para que hicieran prácticas de entrenamiento. Entrenamiento, exactamente. Era la unidad de operación especial de la Secretaría de Marina, quien recibió esta invitación por parte de Estados Unidos. ¿Cómo se iba a llamar o cómo se llamaría el curso? Mejoramiento de la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Naval. Y también igual iban a estar aquí el 7º Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, en este caso de la Marina. Estos cursos iban a iniciar el día 19 de enero hasta el día 15 de abril. Iban a durar aquí 3 meses. ¿Del 19 de enero? Sí, del día 19 de enero al 15 de abril. Iban a estar en 3 sedes. Uno, el cuartel general de unidades especiales en lo que es el Estado de México. Otro, en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Campeche. Una y otra en Ciudad del Carmen. Entonces,
Bueno, pues, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era alinear criterios operativos e intercambio de conocimientos. A ver, yo creo que quienes estamos en esto, en el ámbito político, y bueno, pues no sé mucho del tema de seguridad, pero al final de cuentas, ojo, alinear criterios operativos e intercambio de conocimientos. Eso puede ser también igual intercambio de información. A ver, y ahorita nos vamos a ir con lo que es el tema de Nicolás Maduro. Por lo tanto, bueno, pues aquí está precisamente qué era lo que iba a pasar. Y bueno, nos iban a citar a nosotros para que ingresaran 19 elementos de la naval y también 10 elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, entrando aviones militares, aviones Hércules C-130, y sería la capacitación en 4 etapas. Entonces, toda esa información ya la tenemos nosotros. La comisión permanente que sesiona el miércoles nos iba a citar para un periodo extraordinario el día 13, y el día 13 nosotros íbamos a aprobar el día 13 eso. de enero. Enero. Así es. ¿Por qué? Porque ellos iban a ingresar el día 19 de enero. El día 13 de enero, la próxima semana, ustedes deberían de estar aprobando el ingreso de tropas de las tropas norteamericanas. Así es. Que es el protocolo que se debe de seguir. Pero de la noche a la mañana nos dicen, ¿sabes qué? Después de lo de Maduro se suspende la primero tiene que pasar a la comisión, que el día de hoy iba a sesionar la comisión de Marina. Posteriormente, ya con el dictamen, lo iba a pasar a la comisión permanente, y luego posteriormente nos citan a todos los senadores y nosotros en el pleno votamos. Un servidor, Toño Martín del Campo, por supuesto que estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una capacitación para el mejoramiento del tema de seguridad de lo que es nuestro país. Ojo, en ningún momento se iba a violar lo que era la soberanía. ¿Por qué? Porque están con la autorización y hay un acuerdo. Entonces no hay ningún problema. Pero lo raro que se nos hace es por qué de la noche a la mañana decidieron no por la captura de Maduro. Así es, claro, o sea, porque hoy en la mañana, claro, en la conferencia de hoy en día, perdón que te interrumpa, Toño Martín del Campo, senador de la República, en la conferencia matutina de hoy de la presidente Claudia Sheinbaum, dijo que no estaba de acuerdo con lo que había realizado Estados Unidos, que había sido un acuerdo unilateral y que esto no podía permitirse en el mundo, que otro país no puede intervenir en un país diferente. A ver, en parte puedo estar de acuerdo, ojo, a ver, claro, en parte porque, sí. Claro, porque ningún país puede intervenir en otro, totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando sea un país en el cual respete las leyes. Pero cuando tienes un narcogobierno, entonces, por supuesto que sí, o sea, se tiene que intervenir. Y, a ver, fueron varios mensajes, la verdad, que lanzó Donald Trump contra Nicolás Maduro. Y hoy entramos ya al tema de una vez de lo que es Venezuela. A ver, espérame, déjame nada más, Toño. El tema de la capacitación, me llama la atención, de 3 sitios donde iban a estar. Estado de México, que es el centro neurálgico, y luego es Campeche, Ciudad del Carmen, que son la zona sur, zona sur del país, que es donde se dice que por ahí estaba entrando toda la droga que mandaban los venezolanos. Hay cierta... Bueno, ahorita vamos a conocer también igual todo eso, porque tengo también igual parte de información, inclusive cómo llegaba, a través de dónde, y porque llegaba por una parte vía aérea y otra vía marítima. ¿Tienes la radiografía? Sí, ahorita te la comento también. Correcto. Igual. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿en dónde iban a estar? En Ciudad del Carmen en Campeche. Y en Champotón. Así es, en Campeche. Era donde iban a estar las fuerzas de Estados Unidos. Que hay unas bases ahí. Porque hay unas bases
de la Marina y que por lo tanto, bueno, pues iban a estar en adiestramiento. Entonces, a ver, eso es lo que está pasando en lo que es nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando, en mi punto de vista, ahora con Venezuela? ¿Cómo llegó Estados Unidos a intervenir? Primero, Estados Unidos creo que mandó varios mensajes para que Maduro saliera exiliado, al menos yo así lo entendí, exiliado de Venezuela, dejando el poder. Yo creo que le mandaron varios mensajes, no los aceptó e inclusive se burló, porque hay algunos videos, dice, a ver, aquí vengan por mí. Que está retando. Entonces retó a Estados Unidos y por lo tanto, bueno, obviamente esa reacción. Y la otra, bueno, pues vemos cómo se va a desencadenar con esto varias acciones. Ahora, he escuchado algunas personas que dicen, a ver, quisieran ver algunos, obviamente quienes viven en Venezuela, pues que ya no siguiera ese mismo régimen. ¿Por qué? Porque ahorita quien tomó al final de cuentas el control fue la vicepresidenta, esta Rodríguez, Delcy Rodríguez. Exactamente. Y su hermano es el comandante. Comandante, exacto. Ahora, en base a este gran análisis que se ha hecho por parte de expertos en el temas internacionales, dicen que es lo mejor ahorita por el momento, para que no haya un choque y no haya, personas que pierdan la vida en un enfrentamiento. Tan es así, el operativo, desde mi punto de vista, fue limpio, exitoso. Limpio. Creo que nada más hubo una persona por ahí medio lesionada y un helicóptero de Estados Unidos ahí poquito dañado. Pero además fue muy limpio, muy pulcro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la DEA y la CIA, por supuesto que está metido en muchos países, están infiltrados. Y para hacer ese tipo de operaciones, pues tienes toda la información. Simple y sencillamente, Estados Unidos te deja el tiempo, el momento en el que ellos quieren actuar. Y hoy Donald Trump, ¿qué es lo que yo veo con él? Por supuesto, mucho más experiencia y la otra, más poder de decisión. Y sabe él que tiene elecciones en el, si no recuerdo, este año o finales de este año es el Congreso, ¿no? El Congreso, la renovación. Okay. La renovación y luego posteriormente en 2 años tendrá cambio de lo que es la presidencia de la República. Por lo tanto, bueno, pues él tiene que generar las condiciones para, por un lado, lo que es su electorado y la otra, bueno, su objetivo, que es muy claro, también igual el objetivo económico. Entonces, por un lado, está utilizando lo que es a lo que es el cártel de los soles o lo que es el narcotráfico con un gobierno autoritario. Entonces, pues ahora sí dijo, ahora sí mató 2 pájaros, como lo se dice, de una sola pedrada. Es así como lo está haciendo. Y bueno, ahora, la reacción de Estados Unidos, que posteriormente he escuchado que dice, es que vamos a presionar porque nos devuelvan los recursos, porque hubo varias empresas que invirtieron en Venezuela, inclusive mexicanas, y Cemex. Que de la noche, así es Cemex, tengo aquí, y que de la noche a la mañana les expropiaron, les quitaron automáticamente todo. A ver, y eso tarde o temprano, pues obviamente va a tener un costo. Primero, la libertad de poder estar viviendo en Venezuela, un país muy próspero y que desgraciadamente desde Chávez y Maduro le han dado en la torre a ese país. Y ahí están los datos, ahí están las cifras. Y quienes están defendiendo a este país, pues yo les invitaría pues de que con todo respeto, que se vayan. Y que defiendan precisamente a ese país, o bien, pues que hagan unas manifestaciones en Estados Unidos. ¿Por qué no se van ahí a la Casa Blanca? No. A ver, pues digo, si son tan fregones, entonces que se vayan para allá. Pero la verdad es de que han tenido, y conozco yo varios venezolanos que los han tenido en la sumisión y en la pobreza. Peor, o sea, ni en los peores años de Venezuela han tenido eso, porque es un país con muchísima riqueza natural. Por lo tanto, bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Uno, van a recuperar las empresas de Estados Unidos que ellos tienen allá. Y número 2, por supuesto, él empezar a recuperar parte de lo que es el
territorio. Entonces, pues así es como está ahorita. Vamos a ver qué es lo que pasa con la presidenta actual, que creo que en unas horas toma protesta a través del Congreso. Sí. Exactamente. Y a través de ella, cómo va a ser la relación con Estados Unidos. Y hay dos mensajes aquí. Uno fue al principio, cuando se dio cuenta de que pues se llevaron a Nicolás Maduro, salió con una postura muy fuerte, muy firme, y el día de ayer una postura totalmente diferente, en el sentido de que, bueno, pues iba a haber apoyo y iba a haber colaboración. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? La va a presionar hasta que Estados Unidos saque lo que realmente obtenga lo que ellos pretenden. Así es, así de fácil, así de sencillo. Escuché una entrevista el día de hoy de una persona, de un reportero de Venezuela, y dice que ya han empezado a liberar algunas plataformas, como la plataforma X, en donde la tenían controlada y no podías tú acceder. Entonces, sí, creo que ya se está empezando a ver muestras precisamente de ese cambio. ¿Qué es lo que creo que se debe de hacer en base a los expertos? Es de que debe de haber una transición, que ahorita la transición sería con ella, y posteriormente mandar a un periodo de elección que pudiese ser en este año o entrando el próximo año, en donde el pueblo de Venezuela elija en una forma democrática a su gobierno. Pero ahí se tiene que ver con organismos internacionales para que realmente toda la elección sea muy bien cuidada y que no intervenga lo que es el gobierno. Que no vuelva a suceder lo que aconteció el año pasado donde Nicolás Maduro en el 24 se erigió como el así presidente. Es, cuando nunca exigieron, mostraron las sábanas las actas, bueno, y un sinfín de irregularidades. Por lo tanto, yo creo que si se transita por ese lado, yo creo que no va a haber derramamiento de sangre, al contrario, va a transitar precisamente Venezuela por ese buen país, y sobre todo, bueno, el que tengan un país democrático. No somos nosotros adivinos de cómo se hizo la negociación, porque no tenemos todavía la bola de cristal, pero leí un artículo el día de anoche sobre el acuerdo de Qatar, en el que Delcy Rodríguez acude a Qatar a hacer una negociación con personeros de Estados Unidos para poder brindarle todas las facilidades para que fuera detenido Nicolás Maduro. Dicen también, y garantizarle a Estados Unidos una transición suave, no violenta, en donde los activos de las empresas norteamericanas se les devolvieran, se les regresaran, y a lo que se había negado Nicolás Maduro, a la venta de petróleo hacia Estados Unidos, para que Estados Unidos lo pudiera comercializar en Europa, porque la guerra en Ucrania, que está promovida por Rusia, por Vladimir Putin, no les ha permitido a los norteamericanos vender suficiente petróleo y gas hacia Europa. Y entonces, pues el tema es que hubo una negociación. Pudiera ser cierto, cabe en la lógica, Toño Martín del Campo, senador de la República, porque volvemos a lo que mencionaste hace un momento. El operativo fue limpio, quirúrgico. Sí, claro. Se lo llevaron sin problema. Y pues no, que tenía no sé cuántos, 4,000 o misiles, 40,000 elementos y helicópteros, y que nunca iban a penetrar el espacio aéreo venezolano. Miren, ahí está. Se lo echaron. Las imágenes que han estado fluyendo, donde se ve como si fueran esas tordos o las que van volando los pájaros, sí, se me hizo tan similar a las imágenes cuando la guerra de Vietnam, y que son cientos de helicópteros volando. En aquella época eran otro tipo de helicópteros, son más modernos, pero van así. No cientos, estoy exagerando, pero demasiados helicópteros, aviones, y los neutralizaron, pero sobre todo lo que decían, los 7 lugares en los que se estaba moviendo cada día Nicolás Maduro estaban ya reconocidos e hicieron inclusive recreaciones en Estados Unidos
de esos búnker para poder violar las puertas que eran de seguridad con acero, etcétera. Todo lo estuvieron practicando para el día de la operación y que les funcionó. Evidentemente, decían, estuvieron infiltrados, la CIA infiltró a sus agentes, así es. Tuvieron toda la información y nada más era decidir el día y la hora y lo atraparon. Claro. A ver, ya está. Así es. Ahora, Toño, cambia la geopolítica en México. 2026 lo cambia. Me dices, no del todo. Así es. A ver, yo digo, el Tratado de Libre Comercio, o bueno, el TEMEC, se revisa en junio. Sí. Vamos a tener un año atípico. Mira, viene la Semana Santa en Aguascalientes, luego la feria a nivel nacional, internacional, viene el Mundial, viene la revisión. Sí. Pero la negativa de la presidenta Sheinbaum a reconocer, por ejemplo, que Maduro cometió un fraude, donde se quedó callada, y ahora a alzar la voz junto con España, con Colombia, con Cuba, con Nicaragua, diciendo que esto no es, desde luego, no. Estados Unidos no puede ser el policía del mundo. Decía San Agustín que no siempre se elige entre el bien y el mal. En ocasiones hay que elegir en el mal, pero de los males el menos. El menos peor. Y en este caso el mal menor era que hubieran intervenido en Venezuela para retirar a un dictador que tenía muerto de hambre a su pueblo. Así es. Ese era el tema, donde la democracia no existe. Y me preocupa que en México Sheinbaum, por instrucciones, no sé de quién o quién le asesora, no sé si desde Palacio tengan, desde Palenque tengan un teléfono rojo, y se siguen solidarizando con Nicolás Maduro. No puede ser posible. Cuando tu principal socio comercial, tú acabas de estar en Estados Unidos, tú lo palpaste, somos nosotros. Y si hiciéramos la analogía, si tú en tu casa estás tranquilo y luego ves que se mete una cucaracha y luego se meten ratones y dices, vienen de la casa de al lado, tú no puedes llegar con tu equipo de fumigación si no es primero pidiéndole al vecino, oye, estás invadido de plagas, déjame, yo te pago para que veas. Pero vamos a acabar con, nada más dame permiso, con las plagas. Así es. Si se niega, pues le empiezas a buscar cómo ponerle trampas y trampas para atrapar los ratones o las cucarachas. Lo tienes que hacer. Y si es el peor de los casos, dices, pues discúlpame, pero te voy a denunciar a, no sé, a la Profepa o a alguien. Pues, así es, claro. Hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, sí debe de tomar muy en cuenta, Sheinbaum tiene que tomar muy en cuenta lo que acaba de suceder y todo esto cambia. A ver. Y digo, ¿por qué todo esto modifica? Porque este año es el año político, Toño Martín del Campo, porque el 2027 hay elecciones y todo se mueve hoy. A partir de este día lunes, los de Morena ya comienzan a rodar sus canicas, sus corcholatas, para darle presencia a todos los aspirantes a gobernadores, a diputados y a senadores. Ya no se eligen. Sí, el Senado no. Nada más diputados. Nada más diputados federales. A ver, sí va a ser yo lo veo como un parteaguas, por así decirlo, y yo creo que yo lo que veo es de que la presidenta tiene una gran oportunidad para encumbrarse como una gran líder política, o bien se hiciera que sí existiera realmente un acuerdo de seguridad, un acuerdo bilateral en el tema de seguridad, aceptar y sobre todo aquellos cárteles que están operando en lo que es nuestro país se detuvieran y esa paz y esa tranquilidad regresara a nuestro país. Si no se hace autorizar que entren los fumigadores. Exactamente. Haciendo la analogía. Así es, claro. Te doy oportunidad. Claro, a ver, si yo no tengo la capacidad como tal para poder terminar con haciendo la analogía, con esta plaga, bueno, entonces, y si tú tienes el elemento y los químicos y todo eso, pues vamos, échame la mano para sacar esta plaga y así, mira, nuestras casas van a estar tranquilas y sin tanta plaga, como luego se dice, ¿no? Y no pero quiere. entonces, si tú estás renuente, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede escalar esto y ya como tú comentaste, entonces irte a otra instancia que es Profepa o irte a otro lado y entonces ahora sí, exacto. Pero la otra, porque también igual se comentó en esa reunión que qué pasaba si México no ayudaba o no cooperaba. ¿Qué pasa? Ahí te va. Uno,
en la parte económica es donde tiene el sartén por el mango Estados Unidos. Entonces, dice, a ver, ¿crees que puede haber un rompimiento del tratado? Sí, sí lo puede haber y sí lo puede existir, un rompimiento de lo que es el tratado. Oye, ¿le va a afectar a Estados Unidos? Sí, pero más nos va a afectar a nosotros como país. Y al final de cuentas, es presionar para que si tú como ese gobierno no quiere, entonces que haya cambio de ese gobierno y que pueda llegar otro que sí pueda ayudar y que sí pueda colaborar a ese grado. Entonces, yo creo que va a ser un año decisivo, claro que sí. Y la otra, bueno, pues sabemos quién está ahorita de secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, que Marco Rubio es del mismo corte de Donald Trump, es una persona muy, pero muy fuerte, radical, en el sentido de, es de los duros. Yo creo que Donald Trump es más moderado, pero Marco Rubio sí es más, sería más fuerte. ¿Por qué? Pues porque él viene de un origen cubano, entonces él sabe la miseria, la carencia que hay y trae un resentimiento contra, la verdad, pues hay que decirlo así, contra lo que es el comunismo. Entonces, a ver, si Donald Trump se ha parado un poquito con Marco Rubio, ese va a llegar y va a empezar a partir queso, como luego se dice, ¿no? Sí, entonces, sí es algo que debemos de ver, debemos de analizar. ¿Qué es lo que queremos? Ojalá, en serio, y lo digo aquí con todo respeto, ojalá que le vaya bien a la presidencia de la República, que le vaya bien a la presidenta, porque si le va bien a ella, nos va bien a todos los mexicanos. No queremos un choque, no queremos un conflicto con el país vecino, porque automáticamente todos salimos perdiendo. Ojo, y fíjate quién lo está diciendo, alguien de la oposición, pero a mí sí me interesa mi país. Y en ese sentido, yo sí quiero transitar por carreteras seguras. Yo sí quiero transitar por las calles sin que te asalten, sin que te roben, sin que tengamos extorsión. Eso es lo que yo sí quiero. Yo sí quiero un país donde no haya tanto homicidio. Ojalá que lleguemos a eso. Antes lo teníamos y no lo valoramos. Hoy que no lo tenemos, hoy lo anhelamos. Entonces, pues ojalá, y si ya lo resuelve, qué bien, a ver, adelante, seremos los primeros en reconocerle, pero si no lo hace así, seremos también los primeros en hacer ese señalamiento. Tienes mucha razón, Toño Martín del Campo. La inseguridad le cuesta a México, datos del INEGI, 4.5 billones de pesos, representa el 18% del Producto Interno Bruto, y los empresarios al primer semestre del año pasado ya les había costado, habían tenido una pérdida por 26,000 millones de pesos, y cada vez nos cuesta a nosotros los ciudadanos, de acuerdo a una estadística también del INEGI, la victimización, el costo por persona es de 6,000 pesos mantenernos seguros. Y lo vemos porque en nuestras casas ya tenemos cámaras de seguridad, tenemos alarmas, ya tenemos concertinas, ya tenemos rejas, chapas especializadas de seguridad. Esto significa, a los automóviles ya le ponemos la película antiasaltos, le ponemos los GPS al automóvil para que se lo roban, saber por lo menos dónde anda. O sea, ¿por qué? Porque ha avanzado de manera incontrolable la inseguridad. Claro. Y no solamente y es la venta de droga, ese es sobre todo el cobro de piso. Las carreteras son inseguras. Y al lugar que vayas, Toño, al lugar que vayas, una comunidad, un municipio, a las ciudades dicen, es que sí hay delincuencia y sí están vigilando y sí están controlando. Los incendios en los antros, en los restaurantes, las balaceras, dicen, pues esto no es fortuito, eso de que se queman los negocios, pues los queman porque no pagan. Esto debemos de acabarlo. A ver, el tema del aguacate, el problema del aguacate, el problema de los limones. ¿Cómo es posible que les estén cobrando a los productores? O sea, te cobran por producir. Por producir. Algo que nos va a beneficiar a los mexicanos, que es el alimento. Y simple y sencillamente la autoridad no hace absolutamente nada. Y vemos también igual, y lo ha dicho, y tienen el dato, la información, como en algunas entidades de lo que es nuestro país, tristemente, quien está gobernando es el crimen organizado. Yo creo que esto lo tenemos que parar y lo tenemos que parar lo más pronto posible. Tenemos un año y vamos para 1 año y medio, 1 año y 5 meses, casi ya 1 año y medio,
que en Sinaloa se llevaron a Así Ismael El Mayo Zambada, y en todos los días hay balaceras, asesinatos, van más de 2,000 personas que han fallecido. El gobernador Rubén Rocha Moya no le pasa nada, no Total se sabe impunidad, nada. Por ejemplo, la fiscal o la titular de la fiscalía que dijo que habían Así matado en un asalto a y todo eso, al Héctor Melesio, Melesio. Héctor Melesio Cue, Fue que dice en una gasolinera cuando fue falso. falso. La FGR atrajo la investigación, dijo, nosotros investigamos, a ella no le pasó nada, a todo... Total impunidad. No ha A ver, pasado no ha pasado absolutamente nada. Los guachicoleros fiscales Siguen. no les ha pasado absolutamente nada. Los de Segalmex agarraron a los pobres gatitos, a Dos o los de tres abajo, y ya nada más ahí medio y los para- de arriba, cero. nada. No, siguen operando en Siguen. el gobierno federal. Y yo creo como tal. que ellos están esperando, algunos de Morena, decir, pues que no se va el narcotráfico, porque, bueno, lo dijo el mismo gobierno de Estados Unidos, el 30% del territorio está controlado Así es. por el narcotráfico. Claro. Están financiando, dice, ya no financia. Ricardo Ravelo, que es un periodista, reportero, investigador y escritor, lo ha documentado en sus libros. Dice, antaño los narcotraficantes financiaban las campañas. Hoy ponen gobernadores. Imagínate. Gobernadores. Fíjate, por ejemplo, a nosotros nos critican como Acción Nacional por lo de García Luna, por ejemplo. No, es que García Luna y todo eso. Y qué bueno, a ver, nosotros lo celebramos. Qué en la bueno cárcel. que esté en la cárcel y todo eso. Y si hay más, también que nos metan a la cárcel. Pero fíjate, porque alguien se inmiscuyó en el crimen organizado, porque ayudaba a la operación. Sí. Pero, ¿qué crees? Pues ellos, el líder del cártel, pues son ellos mismos, porque ellos, en este caso la barredora, pues son los que operan. O sea, ya Es no el abuelo Monster. ya no es quien se involucra en el crimen No, organizado, no, no, es quien opera desde el mismo gobierno, que es todavía mucho más perverso. Por eso lo ha dicho Donald Trump, recio y quedito. A ver, tú estás en el Senado. Para que se autorice a un embajador designarlo en otro país, tiene que aprobarse por el Senado. ¿Sí? Así es. Ya designaron al embajador del país de nunca jamás, es decir, al señor Alejandro todavía no. Gertz Manero. Todavía no. ¿Por qué? Todavía, Porque fue falso, Claro, falso. a ver, o sea, fue una salida de decir, a ver, una salida. nos estás estorbando para algunas cosas y por lo tanto te sacamos para que ya no sigas, al menos es así como se dice hacia el interior de lo que es el Senado de la República, Mira. ¿no? Y la otra, ahorita que hablabas de Sinaloa, pues ¿qué ha pasado? De hecho estuvo ahí el secretario de Seguridad y dijo Sheinbaum dijo que no se así retiraba es, hasta que no se reba y pues pacificara. no, pues ya no dijo nada, mejor se cayó y mejor se salió. Y lo mandaron a Michoacán. Y también igual pasó lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues ahí está Carlos Manso. Carlos Y bueno, Manso, y podemos hablar y de decir N número que de- también igual se reconoce que sí, ojo, dos cosas. Uno, que se ha actuado más que el anterior gobierno, sí. Y número dos, que tiene buena relación con Estados Unidos, sí. Sí. ¿Tú crees Pero que pudiera hasta ser ahí el nada más. próximo aspirante a presidente de la República por parte de Morena? Yo como creo, yo creo que es una de las cartas que puede tener la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿Lo pero permitiría no, López pero no Obrador? es de López Obrador, eso sí te lo digo. Ahí está la Ahí diferencia. está la diferencia. Hay algo bien importante, Toño Martín del Campo. Este año es un año de vacío de poder. Mira, ya estamos adelantando la sucesión presidencial. Ya estamos hablando del candidato de Morena. Ya surgió Ricardo Salinas Pliego y está creciendo Sí. como la espuma en popularidad, a pesar de que tiene muchos negativos por sus empresas. Sí, así es, claro. Ricardo Salinas Pliego el día de hoy es la opción ciudadana, porque ya no están volteando a ver a ustedes los partidos. Así es. A ver, estamos conscientes precisamente de eso, claro que sí. Yo creo que para nosotros el 2027 es un parteaguas a nivel nacional porque se tiene que tener un mayor número de diputados y para poder tener un equilibrio en la Cámara como tal. Porque si no tenemos un crecimiento, entonces podemos estar condenados a desaparecer en el transcurso de los años. Yo espero que a nivel nacional, así lo creo, que se tomen las mejores decisiones, que se vea realmente por ciudadanos
que tengamos esa apertura, como lo dijo el presidente nacional, que tengamos esa apertura de ver los mejores perfiles de quién nos puede ayudar, de quién nos pueda gobernar, y en base a eso que sean nuestros candidatos y que posteriormente que sean quienes empiecen a gobernar lo que es este país. Porque si seguimos igual, entonces cada vez nos podemos hacer más chiquitos y va a llegar un momento en que nos puede pasar lo mismo que en este caso que el Revolucionario Institucional, en donde fue un gran partido y que al día de hoy está morenizado. Bueno, sí, claro, o sea, se fueron a Morena en muchos de sus cuadros, pero al final de cuentas el partido como tal, pues cada vez está reduciendo en el porcentaje de aceptación a nivel nacional. Entonces yo creo que es un parteaguas, claro que sí, es una gran oportunidad que tenemos para crecer o para desaparecer, crecer o desaparecer. Tienen que ponerse a trabajar Sí. intensamente. Hago cambio de hoja, cambio de tema. Dentro de 25 días vas a rendir tu informe de actividades en el Teatro. Estamos viendo Aguas. todavía qué día, todavía no tenemos la fecha exacta y estamos por conseguir el lugar. ¿No es el 26? Todavía no. Todavía no está todavía confirmado. No está confirmado, no. Porque Ok. tenemos que conseguir permisos y todo eso. Porque me Entonces, llegó ya una invitación. Eso es. Ya Todavía está no. circulando. Ah, ¿sí? ¿En Ok. serio? No, Ok. de verdad. Bueno, es que estamos ya nada más por confirmar lo que es el lugar. En y un todo grupo en eso. el que estoy, Ah, ok. es más, se lo mandé a los compañeros ¿Ah, sí? y les dije, hay Ok. que estar atentos para... Así es. O sea, sí lo quiero hacer, por supuesto, en este mes, pero estaremos viendo el día, la hora y también igual que coincida la agenda de la gobernadora para que me Oye, pueda pues ojo apoyar. con esa invitación porque ya Ajá. anda circulando. Ok, bueno. Sí, ya está, Ok. día, hora, lugar, Ok, ya está todo, perfecto. Bueno, a lo mejor ya, si ya lo checaron a través de mi oficina. Ya están porque los canapés, ya están los... todo. ya está todo listo. Bueno, hacemos una pachanga. Aprovechamos. Sí. Es tu informe de actividades, Toño. Yo quiero dar, por supuesto, tal y como lo establece la propia ley, pero sobre todo ese acercamiento con los ciudadanos, ¿no? Vas a salir, por ejemplo, previo a que hagas tu informe formal y que te acompañe la gobernadora y algunas personalidades, ¿vas a visitar comunidades, personas o qué vas a hacer? Pues fíjate que lo he estado haciendo, no desde ahorita, sino que desde siempre. Sí, has Entonces, estado, o sea, has estado. a ver, he estado en colonias, en comunidades, en los municipios, o sea, y no por dar un evento en cada uno de los municipios como tal, yo más bien lo que quiero es seguir escuchando a la gente, ver cuáles son las necesidades y en base a eso poderlas transformar en alguna ley para que pueda resolver ese problema. Así es como lo hemos hecho. Afortunadamente, en varios sectores me han hecho propuestas. Te puedo decir que casi el 90% de las iniciativas que yo he presentado son gracias a los ciudadanos. Es que de ahí deben de surgir. Es que de ahí deben de surgir. Deben por de supuesto. surgir de ahí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como ciudadano, como tal, en lo individual no tienes... La ley no te permite presentar una iniciativa, debe de ser un proceso para que tú puedas presentar una iniciativa, que es una iniciativa ciudadana, que es con el 3% del padrón. Entonces, pues es muy, muy complicado. Pero a ver, que no se quebre en la cabeza, como luego se dice. Por eso tienen a su representante, que en este caso es un servidor, Toño Martín del Campo. Me hacen llegar la iniciativa, la analizamos en conjunto y con el cuerpo jurídico y hacemos algunos ajustes si es que se tiene que hacer y en este caso yo la llevo al pleno para presentar esas iniciativas y así lo he hecho. De hecho hice una conferencia de prensa dando a conocer todas las iniciativas que iba a presentar en paquete y he estado presentándolas, si no me recuerdo como 53 o 58 iniciativas. Sí. Todavía seguimos trabajando, se va a incrementar obviamente ese número, pero me da gusto que al final de cuentas la gente de Aguascalientes se acerque pues con un legislador y diga, oye, a ver, tenemos este problema en esta ley ya no es acorde a los tiempos que hoy estamos viviendo. Y hay que actualizarla. Y hay que actualizarla, exacto. Duda, sí, los tiempos cambian y cambian a una velocidad impresionante. Lo que sobre antaño todo tomaba décadas. Sobre todo en temas tecnológicos tenemos que ir actualizando lo que son las leyes. Sí, el día, como dicen,
te levantas con una aplicación y en la noche ya tienen otra, ya se Ya tienen modificó. otra, así Toño, es. entonces, ¿te parece si después de tu informe de actividades que decidas, día, fecha, hora, lugar, nos vuelvas a acompañar para que platiquemos sobre todo ese cúmulo de iniciativas, de propuestas que has presentado? Me parece que es muy importante que la sociedad las conozca. Habrá algunas que les interese más que otras porque cada quien tenemos un interés muy particular sobre los cambios que se le deben de dar a nuestra sociedad, el comportamiento que tenemos en la ciudadanía. En lo particular yo tengo unos temas de seguridad a través del Observatorio de Seguridad que los estaremos haciendo públicos próximamente, pero sí me gustaría que nos acompañaras después de tu informe, claro que sí, que rindas todas tus actividades legislativas y volver a platicar porque pues yo lo veo, mira, lo veo en el nivel de personas que se conectan, es impresionante cuando viene Toño. Estoy viendo que por ahí hay mucha participación, ¿verdad? Muchísima. Mira, Qué bueno, gracias. Hay más de 86 personas que han estado participando, haciendo comentarios. 86, mencionar 86 personas en este momento es muy... no nos daría suficiente tiempo por tu agenda, desde luego, pero te hago la invitación para que... Claro que sería febrero, ¿no? Sí, ya en febrero, y también igual iniciamos periodo ordinario en el Senado en el mes de febrero. También igual, qué es lo que se viene, cuál va a ser la agenda que voy a estar proponiendo. Por un lado, lo que hice, pero por el otro lado, qué es lo que sigue, ¿no? Yo creo que ese sería un parteaguas y sería una muy buena entrevista. Como el día de hoy, fue una buena entrevista, la verdad. Pues esto del... A ver, eso fue buenísimo, ¿no? Y qué mucho mejor que, bueno, pues que a través de lo que es el Senado, quienes nos toca las relaciones internacionales de lo que es nuestro país. Dice un dicho que el árbol, por muy alto que esté, la fruta cuando se madura, se cae. Maduró, ya se cayó. Ya se cayó. Está buena esa, sí. Toño, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas un excelente inicio de semana. Estaremos al pendiente de los eventos que realices, de tus conferencias de prensa que hemos estado acudiendo. Siempre hay información muy importante y sobre todo por los datos que luego no tenemos, que se nos escapan. Por ejemplo, esta participación de los marines en México, claro, que fue cancelada. Aquí hay algo. Por supuesto, como nos dice, hay gato encerrado. Muchísimas gracias. Nada más, por último, fíjate que nada más así como que ahorita que se vino a la mente, cuando hubo una exposición de una persona cercana a la presidencia de Estados Unidos y así nos dijo, es que Donald Trump le está apostando a lo que es el combustible fósil, en este caso al petróleo. Cuando terminó su ponencia y todo eso, a mí se me hizo raro. Dije, oye, pero ¿por qué le está apostando Donald Trump a lo que es el combustible fósil cuando debe ser todo lo contrario hacia lo que son las energías limpias? Y me dijo, porque eso es cuestión de poder. Así de simple, así de sencillo. Dije, caray. Dije, bueno, pues entonces tiene parte de razón. Que al final de cuentas también igual, el trasfondo de esto, pues obviamente también es recuperar el poder del petróleo que hay y las grandes inversiones, porque quienes les ayudaron a Donald Trump fue grandes inversionistas del ámbito petrolero y es por eso les va que a pagar el favor. Es cierto lo que dices. Así es. Digo, nada más ahí como... Toño. A ver, es que fíjate, mira, nada más, perdón, es que trae uno mucha información que muchas de las veces no puede uno decir públicamente, claro, ingeniero, pero cuando tú ves a tu gobierno como tal y no le agarras, o sea, no se ponen las pilas como luego se dice, como en su momento Maduro, o sea, burlándose y todo eso, y ve lo que le pasó. Ojo, aguas, tenemos que tener buena relación precisamente con nuestro país vecino. Es fundamental. Eso, a ver, aquí y en China, cuando no tiene uno una buena relación con el vecino, dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Y por cierto, si no son muy hábiles y muy duchos en el inglés, no sé si ya lo subimos o lo vamos a subir, donde está el Nicolás Maduro. Qué malo es para el... Yo creo que en su vida practicó, donde está cantando la canción de Don't Worry.
Es pésimo el tipo, En fin. De todo es nefasto. Sí, es nefasto. Toño, ok, muchísimas gracias. Y bueno, pues feliz año para todos y todos. Igualmente para todas las personas que nos escuchan y nos ven, que tengan un excelente año, es lo mejor que le podemos desear. No somos pesimistas ni fatalistas, somos realistas. Estos son los hechos, estas son la realidad, y lo que sí, que todo va a depender de nosotros, aplicarnos a trabajar intensamente y bien en lo que a cada uno nos corresponde. Y yo le hago la atenta invitación para que nos vea el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.